¿Qué tal, amigas y amigos? Hablar de la conquista es un tema controvertido. Primero hay que tener en cuenta que la conquista de Hispanoamérica, incluyendo la América sajona y la América portuguesa y el hoy Brasil, eh, era algo inevitable. Que si no hubieran venido los españoles a conquistarlos, hubieran sido los portugueses, los ingleses, los holandeses o los franceses. Pero ¿por qué se da esta idea? Principalmente porque Europa en ese momento estaba viviendo en un proceso de expansión que estaba provocado por tres causas o circunstancias principales. Antes de hablar de ello, primero tenemos que entender que Europa en ese momento no pensaba en América, pensaba principalmente en hacer intercambios comerciales o esa idea de expansión en África y en Asia o en las Indias. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Cuáles son las tres causas o circunstancias en las que se habla de estas ideas expansionistas de Europa? Principalmente la expansión económica, que exigía el intercambio, ¿no? Y la extracción de metales preciosos como el oro y la plata. Otra es la formación de un imperio con pretensiones universales, que con el descubrimiento de América se le incluye América dentro de ello. Y pues la religión cristiana, que también tenía pretensiones universales. Entonces, un primer problema a la hora de la conquista es generalizar las cosas. Y pues eso no es cierto, no nos da muchas luces para entender el proceso de la conquista, pues dentro de los textos históricos que vamos a revisar se ven muchos matices y muchas causas diferentes que sucedieron en la conquista. Entonces, uno de ellos, uno de los tantos mitos es que es España conquistando, y no es cierto, porque eran los intereses personales o familiares o amicales de los propios conquistadores, y no era España, eran los propios intereses de Hernán Cortés y de Francisco Pizarro. Otro, que la conquista fue solo un proceso armado militar, no pues, y no tuvo solo que ver el ámbito militar, sino también tuvo que ver el ámbito de la religión, porque impusieron pues no la religión cristiana monoteísta ante la politeísta de sus pueblos americanos. Otro de los errores que tenemos o de los mitos que tenemos al hablar de la conquista y de la superioridad de los españoles. Otro mito que también tenemos nosotros al hablar de la conquista pues la comunicación eficaz. Los intérpretes, ¿no? A veces no hablaban las mismas variantes del náhuatl que se hablaba en Tenochtitlan o el náhuatl que se hablaba en Tlaxcala o en los pueblos totonacas, y tampoco es lo mismo que el quechua de Cusco que se habla en Cusco o el quechua que se habla en Apurímac. Entonces, como que las interpretaciones entre las conversaciones entre Hernán Cortés y Moctezuma tuvieron sus ciertas diferencias o no tendrían el acierto de sí al 100%. Lo mismo con la comunicación entre Pizarro y Atahualpa. Otro mito es que los conquistadores eran todos españoles, y eso es falso, porque pudo haber pues un griego, un italiano o un francés dentro, ¿no? de las filas de los españoles a llegar a América, y pues que el 70-80% de todos ellos fueran los indígenas, y que fueron parte, ¿no? de una de las estrategias, ¿no? para que el imperio de Moctezuma y de Atahualpa pues se vengan abajo. Fue parte, ¿no? Una de las alianzas que tuvieron con los pueblos conquistados por los mexicas y por los pueblos conquistados por los incas. Esos son uno de los principales mitos que nosotros tenemos al hablar de la conquista.